Historia 1. ¿Alguna vez tu clase hizo llorar al profesor que pasó las lágrimas de ira? Tenían una historia. Profesora 1 año, muy buena profesora. Tenía un hijo adolescente que se había suicidado. Después de tomarse un tiempo libre, volvió a trabajar. El niño payaso de clase estándar comenzó a portarse mal en su clase. El maestro le pide que salga al pasillo para poder hablar con él en privado. Escuchamos que su intercambio se volvió un poco acalorado, pero este niño simplemente lo subió a 11 e insinuó que el hijo de la maestra tenía razón al terminar con un padre como él. Escuché a ese niño rebotar en algunos casilleros aproximadamente un segundo después. La maestra regresó al salón con lágrimas de enojo y nos dijo a uno de nosotros que llamara al oficial de recursos escolares. Se convirtió en un gran alboroto y la profesora acabó suspendida por el resto del año. En ese momento pensé que era una locura que empujara al niño de esa manera. 15 años después, con algo de experiencia en el mundo real, me sorprende que eso sea todo lo que hizo. Hay algunas cosas que no dices ni siquiera en el calor del momento. Cualquier cosa como esto está absolutamente incluida en eso. Ese niño no era dueño del maestro tanto como pensaba. Fue simplemente el peor tipo de persona por un tiempo. En defensa del niño, probablemente tampoco sabían realmente lo que estaban diciendo. Sabían lo que decían, pero en un sentido más mundano, realmente no entendían el impacto de lo que decían. Como insinuó OP, eso es algo que solo se aprende con la experiencia del mundo real. Creo que el maestro también lo sabía, de lo contrario probablemente habría sido algo peor que un simple empujón. Historia 2. Varias veces fuimos una clase terrible. Ella era nuestra maestra de 6º grado. Nuestra escuela tenía este extraño sistema en el que había un maestro titular durante la mayor parte del día, pero luego rotaba con otros maestros solo para unas pocas clases. Nuestro maestro de aula también era profesor de música y, por alguna razón, durante la clase de música, se desataba el infierno. Se fue de vacaciones por una semana y regresó con una fuerte quemadura de sol alrededor de los ojos, así que la llamaríamos SRA Mapache. Eso hizo que se bronceara más. Durante una clase de música, ella realmente tenía que ir al baño, así que salió por unos 4 segundos y estalló una pelea entre un niño y una niña. La niña tomó la cabeza del niño y la arrojó a través de un tambor. Se quedó atrapado allí. Ella regresó pensando que estaba muerto. Finalmente, tuvo un colapso mental a mitad de clase y salió corriendo al pasillo llorando. La maestra de 7º grado vio esto y en lugar de consolarla, entró y simplemente nos dejó hacerlo. Nunca olvidaré ese día. Dijo que éramos unos idiotas mimados por tratar como basura a un maestro que solo quería ayudarnos. Gritó que si tuviera una maestra como ella cuando era niño, haría todo lo posible para conservarla. Gritó que si seguíamos actuando de esta manera, nos esperaba una vida de decepción provocada por nuestra propia incompetencia desenfrenada. Funcionó. Algunos de nosotros lloramos, pero todos nos sentimos fatal y todos fuimos amables con ella durante el año restante. Ahora entiendo que no deberías gritarles a los niños por una variedad de razones, pero quiero decir, se vuelve difícil decir eso cuando escuchas sobre algo como esto. Y es como, realmente dejarles tener eso les enseñó cosas, y probablemente también tuvo mucho que ver con cómo lo dijo el maestro. Es cierto que siento que eso es realmente importante, pero el hecho de que ese momento haya podido enseñar a los niños a ser más amables con su maestro y probablemente solo con la humanidad en general después de eso es bastante increíble. Y sí, OP, tu clase suena como un montón de idiotas mimados, así que el profesor tenía razón. Historia 3. Recuerdo que en la escuela secundaria encontré a un maestro recién salido de la universidad. Era el mejor, un apasionado de la enseñanza y, a menudo, incorporaba música y comedia a su enseñanza para hacerla más interesante. Casi todos en la clase lo amaban por eso. Sin embargo, había 3 jugadores de fútbol que siempre jugaban en clase, y el profesor les prestaba especial atención tratando de que se entusiasmaran tanto con el aprendizaje como el resto de la clase,
pero simplemente eran demasiado geniales para prestarles atención. Un día lo llevaron demasiado lejos. No recuerdo los detalles exactos, pero sí recuerdo que uno de los futbolistas arrojó una silla en broma, ya sea a otro alumno o quizás al propio profesor, y eso rompió al pobre. Se volvió loco con los estudiantes rebeldes y se podía ver la pura frustración en su rostro. Él solo quería enseñar, pero estos pocos estudiantes estaban empeñados en arruinarlo para todos. Terminó saliendo del salón de clases llorando, y todos en la clase rápidamente se volvieron contra los niños que arrojaron la silla. Siempre me gusta escuchar cosas como esta cuando los estudiantes apoyan al maestro, básicamente sabiendo que estos niños son unos idiotas y que el maestro no hizo nada malo. Historia 4, esto es largo, pero ahí va. Cuando tenía 14 o 15 años, mi escuela tenía un profesor de ciencias joven e increíble, recién salido de la universidad, ansioso por tener un buen desempeño en su primer trabajo, apasionado por su materia y siempre se quedaba hasta tarde para ayudar a los niños que necesitaban ayuda adicional. Desafortunadamente, era muy tímido y no muy bueno manejando problemas de comportamiento. Naturalmente, los niños más malos, e incluso aquellos de los que uno esperaría algo mejor, encontraron divertido aprovechar esto por completo, y pronto se convirtió en un juego común ver quién podía hacer lo mejor que podía para hacer de su vida un infierno. Yo nunca lo vi llorar, pero sí lo vi llevado al límite, y un día escuché que había sufrido un pequeño colapso. No recuerdo exactamente lo que me dijeron que sucedió, pero huyó del salón de clases al borde de las lágrimas, y algunos de los otros maestros tuvieron que intervenir para que la clase volviera a estar bajo control. De todos modos, un lunes nos enteramos de que había fallecido el día anterior por un problema cardíaco no detectado. Su padre fue a su casa el domingo anterior por la mañana cuando no se presentó a su sesión de golf y lo encontró muerto en su cama a los 24 años. No hace falta decir que todos los niños que lo atormentaban se sintieron muy mal por eso. Una chica en particular me contó lo terrible que se sentía. Sabía que él era un gran maestro, pero se unió a la manada y ahora tenía que vivir sabiendo que este joven y amable maestro había muerto, y lo único que ella había hecho era contribuir a hacerle la vida difícil. Una lección para los jóvenes redites: trata bien a tus profesores. Se han dedicado a brindarte tu educación, algo que muchas personas en este mundo no tienen la suerte de tener. Son personas como tú y como yo, personas que simplemente intentan hacer bien su trabajo. Mi madre es profesora de inglés y el estrés al que la sometían los niños hizo que su salud física y mental empeorara hasta el punto de tener que dejar el trabajo. Nuevamente, los maestros son personas, madres, padres, hijos e hijas. Trátalos como una mierda y cuando crezcas te arrepentirás y merecerás cada gramo de culpa que sientas. Historia 5, en quinto grado, mi clase siempre era extremadamente desagradable con todos los maestros sustitutos que llegaban. Se portaban mal, hacían y decían cosas estúpidas, y aunque nunca vimos a ninguno de ellos llorar, nuestro maestro habitual nos dijo en múltiples ocasiones que dejamos al sustituto llorando después de terminar la clase. Odiaba cada vez que había un sustituto porque siempre se convertía en un espectáculo de mierda. Además, en la escuela secundaria, teníamos una maestra que comenzó siendo extremadamente tranquila. Dijo que no creía en gritarles a los estudiantes. Desafortunadamente, sin embargo, muchas de las mismas tonterías de mi clase de quinto grado también estaban en esta clase, además de otras nuevas. No recuerdo exactamente cuál fue la causa, pero un día ella simplemente nos gritó durante unos buenos 10 minutos. Definitivamente creyó en gritarles a los estudiantes después de eso. Es una de las pocas cosas de la escuela secundaria que recuerdo claramente. Historia 6, una vez tuve un profesor de francés. Éramos su primera clase desde que se convirtió en maestra. Mujer encantadora, pero muchos sospechábamos que tenía problemas de salud mental, siempre muy tranquila y tímida, y siempre llegaba un poco desordenada, por ejemplo, el pelo sin peinar y el maquillaje un poco corrido. Había dos chicas que simplemente la atormentarían.
Escondían mejillones en escabeche por el salón de clases y eran solo unos idiotas ruidosos y desagradables. En pocas palabras, resulta que la madre de la maestra acababa de morir y, además del estrés de manejar una clase con niños realmente horribles, tuvo un ataque de nervios y nunca regresó. Aproximadamente 2 años después, iba a un concierto y la vi pidiendo dinero afuera de una estación de tren. Me sentí tan horrible al ver a que se había visto reducida debido a unos malditos niños desagradables que simplemente la empujaban y empujaban. Historia 7, no, pero una vez en química, el profesor, el entrenador Bert, dejó de escribir en la pizarra, miró al frente y murmuró: probablemente podría volarme los sesos por toda esta pizarra y ni siquiera se darían cuenta. Las únicas personas que lo escucharon fuimos yo y la chica con la que estaba hablando. Le respondí: entrenador, creo que es una pizarra de borrado en seco. Ya nadie usa tiza, y él se rió, lo que me hizo sentir un poco menos preocupado. Historia 8, soy la maestra que lloró, pero supongo que aún puedo compartir algo. Una mañana mi clase notó que yo no era yo mismo y un niño me preguntó durante el recreo si estaba bien. Normalmente, no hablaría de mi vida personal, pero le dije a mi alumno que mi abuela había fallecido esa mañana. Al final del día, antes de despedir la clase, el comité de la clase me entregó una tarjeta de condolencia con mensajes de condolencia muy dulces de cada estudiante. No pude contenerme y comencé a llorar. Oh, necesitábamos uno feliz, no qué pequeño y agradable oasis de alegría y empatía en medio de todo esto. ¡Qué clase tan increíble de niños! OP, estoy seguro de que les enseñaste bien. Historia 9, en ciencias en la escuela secundaria, tuve una maestra que siempre era muy dulce. Ella era una mujer mayor y siempre se aseguraba de que tuviéramos materiales para su clase, a menudo por su cuenta. Recuerdo que salió y compró como 20 estuches de plástico y los llenó con lápices, reglas, borradores, todo lo que necesitáramos. Un día, sin embargo, algunos de los niños decidieron tirar algunos estuches al otro lado de la habitación. Rompieron algunas de las reglas y, en general, rompieron muchas de las cosas que ella nos proporcionó mientras ella salía durante 5 minutos para hablar con otra maestra. Cuando regresó, empezó a llorar y recuerdo que me sentí muy mal por ella. Le dio a la clase pequeños dulces después de disculparse por perder el control y emocionarse. Éramos nosotros los que deberíamos habernos disculpado. Ella fue muy dulce con nosotros, a pesar de que la clase estaba llena de pequeños demonios. Historia 10, toda la clase sabía que nuestra maestra nos amaba mucho. El día de su cumpleaños decidimos sorprenderla. Una vez que entró al salón de clases después de la ceremonia de la bandera, nos dividimos en 2 grupos. Algunos de nosotros estábamos junto con la maestra durante la ceremonia de la bandera, y otros estaban esperando que terminara la ceremonia de la bandera y se escondían en ciertos lugares del salón de clases. La maestra no tenía idea de lo que realmente estaba pasando, y cuando llegó junto con algunos de nuestros compañeros, comenzamos a cantarle feliz cumpleaños. Estaba tan sorprendida. Se podía ver claramente que ella estaba tratando de contener las lágrimas. Fue la sorpresa de cumpleaños más exitosa de la clase. Historia 11, cuando estaba en la escuela secundaria, nos portábamos mal como grupo, simplemente hacíamos ruido, no escuchábamos y tonteábamos, encontrando casi todo lo que estaba sucediendo demasiado divertido. Nada mayor. A algunos de nosotros nos enviaron a quedarnos en el pasillo hasta que ella se hiciera cargo de las cosas. Cuando salió a hablar con nosotros, un tipo estaba apoyado contra el marco de la puerta con la mano, y al darse cuenta de que no podíamos contener la risa en ese momento, decidió dejarnos ahí afuera y regresó furiosa a la clase, dando un portazo. La puerta. Fue en ese momento que el tipo gritó con la fuerza de 1000 soles. No había oído nada parecido. La profesora vuelve a salir al instante, con vapor saliendo de sus oídos, dispuesta a destruir por completo nuestra infancia. Se giró hacia el niño y notó la punta de su dedo colgando, al instante se dio cuenta de que lo había cerrado en la puerta.
Su estado de ánimo cambió con la misma rapidez y rompió a llorar. Me habría sentido mal, pero eso encabezaba la lista de cosas de las que no debería haberme reído ya. Historia 12, era el final del día, y un grupo entero de niños de 9 años nos estábamos preparando para irnos a casa cuando este niño que siempre estaba tratando de causar problemas comenzó a discutir con la maestra sobre la tarea del día siguiente. Ella hizo algún comentario sobre su mamá, y luego él hizo una broma grosera sobre la mamá de la maestra, y ella rompió a llorar y gritó que su mamá estaba muerta. Nos sentamos en silencio durante unos 5 minutos mientras la maestra lloraba. Historia 13, soy profesor universitario en el Reino Unido. Me encanta mi trabajo, me encanta ayudar a los niños a los que enseño y me encanta ayudarlos a llegar a sus cursos universitarios. Realmente nunca tuve muchos problemas con la mayoría de mis clases, pero tuve una clase que era muy vaga, nunca hacía su trabajo, etc. Obtuvieron un resultado realmente malo en una lección. La nota media fue como del 30%. Dije algo de pasada y un estudiante hizo un comentario sobre cómo no debería hacerles sentir culpables. Le expliqué que sentía que estaba trabajando más duro que ellos y que sentía que me importaba más su resultado que ellos, a pesar de que irían a la universidad. En ese momento, estaba pasando por una ruptura y viví en mi auto durante unos días, y luego lloré frente a la clase. Pésimo momento profesionalmente hablando. Historia 14, en quinto grado, teníamos un maestro sustituto psicótico, probablemente de unos 50 años. Al comienzo de la clase, todos estaban bromeando y él inmediatamente nos hizo callar gritando, «cállate». Hacia nosotros, y él estaba temblando furiosamente. Todos nos quedamos en silencio después de eso porque realmente nos asustó, pero llegamos a la conclusión de que estaba escuchando voces en su cabeza porque, a unos 20 minutos de clase, dejó de hablar abruptamente y nos gritó nuevamente a todo pulmón que lamentaríamos haber sido tan ruidosos. Pero nadie había pronunciado una palabra. Luego pisoteó el escritorio, barrió todo violentamente, murmurando todo el tiempo para sí mismo, luego fue al fondo de la habitación y apagó todas las luces. Todos estábamos aterrorizados en este punto. Caminó en silencio por el fondo de la habitación durante un rato, luego regresó al frente y golpeó la pizarra. Sus siguientes palabras fueron las que recuerdo con más claridad. Estaba temblando violentamente mientras gritaba, «Le diré a tu maestra lo horrible que sois todos ustedes cuando regrese, y me aseguraré de que los queme. Al diablo con todos ustedes». Se arrojó de nuevo en la silla del profesor y empezó a sollozar. Uno de mis compañeros logró escabullirse y atrapar al director. Lo escoltaron fuera del salón de clases unos minutos más tarde y todos tuvimos que ir individualmente a la oficina del director y contar lo sucedido. Aparentemente, acababa de divorciarse y en cierto modo lo había perdido. Fue despedido el mismo día. Honestamente, no creo que hayamos hecho nada que justifique su reacción inicial. Él simplemente estalló. Sí, por lo que dice OP, a este tipo no le hizo demasiado calor ese día y probablemente no lo estuvo por un tiempo. Definitivamente apesta que la clase quede atrapada en el fuego cruzado allí. Los niños pueden ser malos, pero este hombre parecía desquiciado. Aunque espero que esté mejor ahora. Historia 15, sí, en quinto año, entre 9 y 10 años. Tuvimos una maestra pequeña y genial que se hizo cargo de nuestra clase porque nuestra maestra habitual estaba afuera haciendo algo. Un día no nos callaríamos. Algo sucedió que nos emocionó a todos los niños, y yo solo estaba garabateando, miré hacia arriba y vi a la maestra salir corriendo de la clase llorando. Entonces me di cuenta de la poca atención que la clase le estaba prestando y de lo mucho que les importaba, porque les tomó varios minutos a todos darse cuenta de que ella se había ido y luego volvieron a hablar. Me sentí muy mal por esa maestra porque fue la única maestra en todo nuestro año que no recibió el respeto de los estudiantes. Historia 16, no era mi clase, sino la clase de mi hermano gemelo cuando estábamos en séptimo grado. Fuimos a una escuela pública, que estaba llena de delincuentes. Su clase fue especialmente mala.
Hicieron que un maestro sustituto se hiciera cargo de una de sus clases durante aproximadamente un mes, y uno de los niños pensó que sería muy gracioso si fingiera tener una discapacidad intelectual grave. Mirando hacia atrás ahora, fue horrible, pero en ese momento, todos pensaron que era divertidísimo. Él gemía palabras, arrojaba libros, agua, escupía en el suelo y la clase seguía el juego, pero todos se reían a carcajadas de él. El sumiso seguía diciendo cosas como, no puede controlarlo. Deja de intimidarlo. Llegó un punto en el que se estaba portando especialmente mal con su discapacidad y todos en la clase seguían riéndose. Terminó llorando en medio de la clase y luego dejó de hacerlo después de descubrir que él había estado fingiendo todo el tiempo. Esto apesta. La profesora tenía mucha empatía, claramente, y estaba dispuesta a trabajar con lo que fuera, y los niños realmente aprovecharon eso sin saberlo, la verdad. Así que sí, es una mierda porque, mira, estás en 7º grado. Lo entiendo. Ese tipo de bromas o lo que sea suceden, y en 7º grado, sí, son divertidas. Y en ese momento de tu vida, no hay manera de saber qué tan jodido es lo que estás haciendo, tanto fingir una discapacidad como esa como también abusar de la empatía del maestro. Así que sí, por eso digo que apesta. Historia 17, esto todavía me da rabia. Yo nunca lo tuve, profesor de historia de 9º grado, pero un grupo de amigos sí. Era un buen tipo, pero su esposa dio a luz a trillizos durante las vacaciones de verano, y su nivel de estrés y falta de sueño eran obvios incluso para muchos de nosotros, los niños. Un día, un grupo de chicas populares y tontas llamaron a la escuela, haciéndose pasar por su esposa, y dijeron que había habido un accidente automovilístico que involucraba a sus recién nacidos. Su salón de clases estaba al lado del mío en ese momento, por lo que entró presa del pánico y le pidió a mi maestro que vigilara su clase antes de literalmente correr por el pasillo. No sé qué pasó, pero nunca regresó. Esos niños lo arruinaron. Bien, 9º grado, debería saber un poco mejor que esto. Esto es simplemente malvado. No conozco otra palabra para ello. Este es un comportamiento realmente horrible, y no estoy diciendo que estas chicas vayan a ser personas terribles durante toda su vida. No, no estoy diciendo eso en absoluto, pero a estas alturas de sus vidas deberían saberlo mejor. No tengo más que simpatía por este maestro. No puedo imaginar cómo se sentiría eso, y espero no tener que hacerlo nunca. Historia 18, ha sucedido más de una vez en diferentes clases, diferentes materias, diferentes profesores y por diferentes motivos. 1. Mi clase de álgebra 2, 2º año, hizo llorar a mi maestra de frustración solo porque la tratábamos con tan poco respeto. Ella se lo merecía, no iba a mentir, y se negó a escuchar cuando nos dijo que nos quedáramos callados y escucháramos sus lecciones. 2. Mi clase de francés 4, último año, obviamente era una clase llena de estudiantes de último año, y solo había una profesora de francés en nuestra escuela secundaria, por lo que todos habíamos estado con ella durante 4 años. En nuestro último día, le regalamos un libro que contenía recuerdos de nuestros 4 años de francés juntos. Hicimos esto juntos fuera de clase, así que fue una completa sorpresa. Ella lo leyó y lloró en el acto. Me perdí esa clase. 3. Mi profesora de inglés de 3er año estaba obsesionada con el libro El Gran Gatsby y se enorgullecía de lo bueno que era, tratando de transmitir esa opinión también a sus alumnos. Acababa de abandonar la clase de inglés AP porque no quería reprobar y me sentía bastante amargado por el libro que me obligaba a leer a paso de tortuga. En mi ensayo sobre mis pensamientos sobre el libro, lo descarté de todas las formas que se me ocurrieron, manteniéndome dentro de la rúbrica para obtener todos los puntos, por supuesto. No estoy seguro de por qué mi ensayo hizo llorar a mi maestra. Después de todo, era solo mi reseña del libro y nunca ataqué personalmente a mi maestro. Mirando hacia atrás, me siento un poco mal porque obviamente era algo que ella realmente disfrutaba,
y un pequeño idiota angustiado no tiene derecho a arrastrar algo así por el barro. Quiero decir que, después del número 1, honestamente pensé que Ope iba a ser un idiota. Esperaba que Ope fuera una especie de niño idiota que dijera, ah, todos los profesores apestan. Y luego 2 y 3 me dieron la vuelta por completo. 2, porque es algo realmente dulce para un maestro, y 3, porque Ope reconoce que al final es como, sí, eso no fue algo bueno para mí. Y eso es crecimiento del carácter. Orgulloso de ti, Ope. Historia 19, cuando estaba en la escuela secundaria, teníamos una maestra mayor, con un cuerpo más grande y piernas muy delgadas. Como tal, se parecía un poco a una gallina. No ayudó que tuviera un poco de barbilla caída y un cabello más corto que parecía la parte superior de la cabeza de un pollo y una nariz muy pronunciada. Teníamos un niño nuevo en clase que parecía haber sido retenido varias veces y ahora había aterrizado en esa clase. El tipo era un idiota en general, pero el día que la llamó gallina y luego procedió a imitar el cacareo de una gallina, con todo y sus aletas en los brazos, me hizo darme cuenta de que ella probablemente era consciente del parecido y tal vez había tenido que lidiar con personas que bromeaban al respecto. Antes. Ella inmediatamente comenzó a llorar y huyó de la habitación. La instrucción estuvo a cargo de uno de los subdirectores del resto de la clase, quien aprovechó ese tiempo para advertirnos sobre los peligros de ser idiotas. Más adelante en la universidad, estaba tomando una asignatura optativa de antropología en una sala de conferencias del tamaño de un auditorio. El profesor tenía un marcado acento indio, pero aún así era muy comprensible. Durante una conferencia sobre dialectos y el concepto de textos, comentó cómo estos pueden provocar problemas de comunicación entre diferentes grupos regionales, y un estudiante gritó desde el fondo de la sala de conferencias, «Oh, entonces es difícil cuando no puedes entender lo que el monstruo que alguien está diciendo». El profesor se quedó en silencio por un minuto antes de murmurar, «No tengo palabras». La clase se termina. Recogió sus cosas y salió de la sala de conferencias. Me sentí muy mal por ella. En la siguiente conferencia, un alto mando de su departamento apareció y se dirigió a la clase sobre cómo el nivel de falta de respeto era absurdo en una institución de educación superior. Ni siquiera estoy seguro de si el tipo que dijo eso estaba allí. Saqué algunas conclusiones de estos incidentes. Primero, por muy malos que puedan ser los niños de secundaria, nadie se unió a la broma del idiota número 1, y el idiota número 2 captó muchas miradas de qué diablos te pasa en la sala de conferencias. En segundo lugar, en el caso de la profesora universitaria, su nivel de profesionalismo fue asombroso. En la siguiente clase, después de que la superior terminó de hablar con nosotros, ella continuó como si nada hubiera pasado. Incluso cuando sucedió, se reunió lo suficiente como para despedir adecuadamente la clase. Fue inspirador de una manera surrealista. No, no voy a poner acento indio allí en absoluto. Parece de muy mal gusto, tanto en el contexto de la historia como en general. Ese primero, definitivamente duro. Cuando se enseña a niños más pequeños, en la escuela secundaria, estas cosas son como si estuvieran desapareciendo gradualmente y no se aceptan si no se esperan. Usted sabe lo que quiero decir, donde es como, sí, los niños pueden hacer y decir cosas realmente estúpidas e hirientes y no realmente saberlo, pero está llegando a ese punto en el que tal vez no deberían hacerlo, tal vez deberían saberlo mejor, especialmente si este tipo ha sido retenido varias veces. Vaya. Así que sí, ese apesta, y me alegro de que nadie se haya unido. Para el segundo, es simplemente increíble. Lárgate de la clase. ¿Cómo? No sé a quién pensabas que estabas impresionando o no lo sé. Comportamiento asqueroso. No hagas eso. Así de sencillo. De todos modos, esas son todas las historias que tenemos para hoy. Ojalá tuviéramos algunos más de los más felices. Hubo muchas situaciones estresantes y frustrantes aquí, pero bueno. Es Reddit. Obtienes lo que obtienes. Si tienes alguna historia,
especialmente alguna más feliz, déjala en los comentarios a continuación. Por ahora, sin embargo, muchas gracias por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche estés donde estés y nos vemos en la próxima.